El tema de hoy, la cuestión que nos trae aquí es la de las líneas de pensamiento en ética ambiental. Revisando el programa de estas conversaciones de San Esteban en esta edición, pues he visto, aparte de que han intervenido ya buenos amigos y colegas, como por ejemplo Moisés Pérez o el profesor Fernando Muñoz Box, etcétera. Lo que sí aprecio es que se está abordando la cuestión ecológica desde muy diversas perspectivas, desde perspectivas teológicas, leyendo la encíclica del actual Papa, la Laudato Si, desde perspectivas científicas, desde, en fin, todo tipo de enfoques. El mío, el que yo puedo aportar aquí, es el enfoque filosófico. Yo me dedico a la filosofía y es de lo único de lo que sé un poco. Entonces, voy a tratar de abordar las cuestiones ambientales desde el ángulo de la filosofía. Y, por lo tanto, lo que voy a tratar de presentar es cuáles son las líneas actuales de pensamiento en ética ambiental, cuáles son las líneas filosóficas de pensamiento que actualmente existen en ética ambiental. Bien. Voy a proceder por los siguientes pasos. En primer lugar, voy a tratar de justificarme por qué es importante hablar de ética ambiental, por qué es necesaria la ética ambiental. Un segundo. Sí. ¿Por qué es necesaria la ética ambiental? Voy a tratar de aportar un par de razones que justifiquen por qué tenemos que pensar en ética, en filosofía, sobre las cuestiones ambientales, porque no es tan obvio que tengamos que hacerlo. En segundo lugar, voy a hacer un muy breve recorrido por los problemas ético-ambientales, o más que por los problemas ético-ambientales, por las dimensiones éticas de los problemas ambientales, porque los problemas ambientales son muchos y cada uno de ellos tiene diversas dimensiones éticas. Entonces, lo que nos interesa son las dimensiones, lo que nos interesa aquí en este contexto son las dimensiones éticas de los problemas ambientales. Expondré primero los problemas para después poder pasar a exponer cuáles son las líneas de solución, las iniciativas que los filósofos tienen para poder abordar esos problemas. Entonces, primero vamos a ver por qué es necesaria la ética ambiental, en segundo lugar, cuáles son los problemas éticos principales que suscita la ética ambiental y, en tercer lugar, cuáles son las líneas de pensamiento con las cuales los filósofos intentan hacer frente a esos problemas. Bien. En cuanto a la... En lugar de ir sacando todos los rótulos, voy a desplegarlos todos. Creo que así se ven mejor las cosas. En cuanto a la necesidad de la ética ambiental, yo diría que hay dos razones básicas, por resumir mucho, y ambas tienen que ver con que han cambiado nuestras relaciones con la naturaleza. Claro, la palabra naturaleza tiene muchos significados. Significa cosas distintas en función de a qué otra la opongamos. Si tomamos naturaleza como lo opuesto de sociedad, naturaleza significa una cosa. Si tomamos naturaleza como lo opuesto de artefacto, pues significa otra. Si tomamos, qué sé yo, naturaleza como opuesto a convención, pues significa otra cosa y así sucesivamente. Bueno, pues la naturaleza tomada como lo opuesto a la polis, a la sociedad, a la ciudad, en este sentido, las relaciones entre naturaleza y sociedad, naturaleza y ciudad, naturaleza y polis, naturaleza y mundo humano han cambiado. Y han cambiado mucho en los últimos años. Si tuviese que describir con una palabra en qué consiste este cambio, diría inversión. Se ha producido una inversión en las relaciones entre naturaleza y sociedad. Y la segunda razón que quiero aportar, después la veremos, voy a ampliar un poquito esta y después veremos la segunda, es que también han cambiado las relaciones entre lo natural y lo artificial. Y en este caso, si tuviese que describir con una palabra cómo han cambiado esas relaciones, diría que se ha producido una confluencia, una conjunción entre lo artificial y lo natural. Distintas fuerzas naturales y artificiales confluyen sobre los mismos objetos. Lo explicaré un poquito más adelante. Vamos con la primera de las razones por las cuales necesitamos una ética ambiental. Necesitamos una ética ambiental porque la relación entre naturaleza y sociedad ha cambiado, se ha invertido. ¿Cómo era la relación tradicional entre naturaleza y sociedad? Pues estaba regida por la metáfora de la madre naturaleza. Es decir, el ser humano, las sociedades, las poblaciones humanas, las ciudades estaban en el seno de la madre naturaleza.
Y en el seno de la madre naturaleza constituían una cosa muy pequeñita, relativamente inofensiva. La naturaleza presentaba al ser humano dos caras. Por un lado, la cara de madre, digamos, y por otro lado la cara de madrastra. Es decir, la naturaleza nos ofrece sus productos, nos ofrece sus recursos, nos permite, bueno, pues llevar a cabo nuestra vida, pero por otro lado también constituye una amenaza. De la naturaleza proceden las enfermedades, en fin, los desastres, las sequías, las inundaciones, el excesivo calor, el excesivo frío, los terremotos y todo esto, ¿no? Bien, entonces, la visión tradicional de la naturaleza es la de un ser de dos caras, que es para nosotros madre y madrastra, y en el seno de la cual está lo humano, en el seno de lo cual está la polis, está la ciudad. Y la ciudad es algo muy pequeñito que en modo alguno amenaza a la naturaleza. Es más, si pensamos, por ejemplo, en la noción de camino, de senda, uno tiende a pensar, en términos tradicionales, que el ser humano vive en determinados núcleos de población y que los caminos tienen la función de conectar esos núcleos de población a través de la naturaleza. Y cuando uno intenta ir desde un pueblecito hacia otro, tiene que internarse en el bosque, y eso supone un cierto riesgo y eso supone un cierto peligro. Cuando uno tiene que captar los recursos de la naturaleza, tiene que salir de la polis, tiene que salir de la ciudad, tiene que salir de la aldea e internarse en la naturaleza. Bien, bueno, todo el mundo recuerda las formulaciones literarias de este modelo, desde el cuento de Caperucita Roja, que tenía que ir a ver a su abuelita y tal, hasta otras muchas. ¿Qué es lo que ha sucedido con este modelo? Pues que se ha invertido. Es decir, la metáfora que rige actualmente las relaciones entre la polis y la naturaleza es la metáfora de la aldea global. Es decir, la polis, lo humano, lo social, cubre ya todo el planeta. Y lo que tenemos son reductos de naturaleza, espacios protegidos, parques naturales, etc. Incluso la noción de vía, de camino, también ha cambiado sus funciones. Pensamos que los caminos o las vías sirven para conectar un parque natural con otro, de manera que las poblaciones, por ejemplo, de animales o de plantas no queden aisladas. Se habla de corredores naturales. Entonces, el modelo ha cambiado, la imagen ha cambiado, empezamos a pensar que la naturaleza ahora está dentro de la polis, al revés de lo que sucedía en la imagen tradicional, en la cual era la polis la que estaba dentro de la naturaleza. Y si la naturaleza está dentro de la polis, ha pasado a ser una cuestión política, es decir, ha pasado a ser una parte de la realidad que está, en cierto modo, en nuestra mano, que depende de nuestras decisiones. Si las relaciones tradicionales con la naturaleza eran relaciones de explotación, por un lado, de toma de sus recursos, y por otro lado de protección frente a sus desastres, frente a sus amenazas, las relaciones actuales entre el ser humano y la naturaleza se han hecho más complicadas. Es decir, tenemos que gestionar una parte de la naturaleza. Por supuesto, no gestionamos todo el planeta Tierra hasta los últimos rincones, pero sí una buena parte del mismo. Y no gestionamos nada que esté fuera del planeta Tierra. Es decir, si por naturaleza entendemos el sistema solar o nuestra galaxia o la galaxia Andrómeda, ahí no tenemos nada que hacer. Ahí no hay problemas éticos, no hay problemas políticos, porque sencillamente no tenemos ninguna capacidad para intervenir sobre esos ámbitos. Pero dentro del planeta Tierra sí, cada vez tenemos más capacidad para intervenir sobre una buena parte del mismo. Y entonces adquirimos responsabilidades. Esas decisiones de intervención son decisiones que conllevan una carga ética, pueden ser mejores o peores. Son decisiones que conllevan una carga política, son decisiones que conllevan una responsabilidad. Por esta razón, al menos, hay que hacer ética ambiental. Hay que pensar en términos éticos nuestras relaciones con la naturaleza. Bien, como iréis viendo a lo largo de la presentación, he tratado de ilustrarla con algunas piezas de pintura clásica que pueden, bueno, pues en cierto modo sugerir o ilustrar o añadir connotaciones a las ideas que voy desgranando, ¿no? También me gustaría mostrar
no tenemos tiempo para entrar a fondo, para hacer un comentario a fondo de este texto, pero sí por lo menos para sobrevolarlo, un texto de Sófocles, de la Antígona, que refleja bastante bien, está citado por uno de los más importantes filósofos actuales, éticos actuales, pensadores sobre la cuestión ambiental, que es Hans Jonas. Hans Jonas cita este texto de Sófocles como un texto que nos aporta una imagen que nos sirve para ilustrar la imagen tradicional de las relaciones entre naturaleza y sociedad. En este texto, no sé si se lee bien, se dice: muchas son las maravillas, pero el hombre es la mejor, por el mar canoso corre, etcétera, etcétera. No lo voy a leer entero. Me voy a fijar solo, y os voy a pedir que os fijéis en las palabras que aparecen en negrita y en el orden de aparición de esos términos. Es decir, a lo largo de estos versos aparece primero la tierra, y de la tierra se dice que es, aparece primero la tierra, y de la tierra se dice que es incansable y eterna. Hoy día nos preocupamos por el agotamiento de los recursos naturales. Bueno, Sófocles pensaba que la tierra es inagotable, que es incansable y que es eterna, y que está sometida a ciclos. Es decir, que una y otra vez vuelve a suceder lo mismo, que no hay un desarrollo histórico. Por ejemplo, cuando ahora hablamos, pues, qué sé yo, de eras geológicas, de cambio climático, etcétera, pensamos que la Tierra tiene una historia, una linealidad. Sin embargo, aquí hay una imagen de la Tierra y de la naturaleza como algo sometido a ciclos, donde las cosas suceden una y otra vez, las estaciones se suceden, etcétera, y no hay especial riesgo de que el ser humano pueda dañar el curso de la naturaleza. La tierra, incansable y eterna. En el segundo bloque de versos aparece el hombre, que viene caracterizado por su ingenio. Con el ingenio, el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, el conocimiento, pues el ser humano, bueno, consigue más o menos establecerse en la naturaleza, obtener algunos bienes de la misma, protegerse de algunos males, y eso es todo. Sus relaciones con la naturaleza no son relaciones éticas, no son relaciones morales. Solo en el siguiente bloque de versos aparece una alusión a la ética, la civil convivencia. Dice: veloz como el viento y costumbres de civil convivencia. Es decir, en este bloque de versos aparece la ciudad, la civil convivencia, y a partir de ahí introduce el mal y el bien. Es decir, las cuestiones éticas aparecen solo en el contexto de la polis. ¿Es malo o es bueno lo que yo puedo hacer a mi vecino, lo que el vecino me puede hacer a mí, lo que el gobierno o el gobernante de turno nos puede hacer a todos, lo que nosotros podemos hacer con él, y así sucesivamente? Las relaciones entre seres humanos en el seno de la polis, esas son las que despiertan problemas de carácter ético, no nuestras relaciones con la naturaleza. Bien, la segunda razón por la cual hay que hacer una ética ambiental es que han cambiado las relaciones entre lo natural y lo artificial. Y aquí el cambio es hacia una especie de fusión. Tendemos a pensar, es lo que nos enseñaron en la escuela, que lo natural y lo artificial son dos dominios, dos ámbitos distintos, dos conjuntos de cosas. Aquí están las cosas naturales y aquí están las cosas artificiales. Bueno, este edificio es artificial, los árboles que están ahí fuera son naturales. Bien, esa división, esa concepción de la distinción entre natural y artificial es una distinción que sencillamente ya no nos sirve. Es decir, todas las cosas, todos los objetos, todos los fenómenos, por lo menos los que están en nuestro entorno, tienen algo de artificial y algo de natural. Incluso esta mesa tiene algo de natural. Es artificial, pero tiene algo de natural, está compuesta por madera, etc. Y este edificio por piedra que habrá sido extraída de alguna cantera. Y a la inversa, lo que consideramos natural tiene mucho de artificial. El árbol este que está ahí fuera, pues probablemente es el fruto de generaciones de selección por parte de cultivadores humanos. Las flores ornamentales, por ejemplo, que hoy podemos comprar, son el producto de mucho tiempo de cultivo selectivo, intencionado. Son entidades en cierta medida artificiales y en cierta medida naturales.
los parques naturales, las reservas naturales, son muy artificiales, es decir, son lugares que están sometidos a ley, donde todo está regulado, donde el número de animales está censado, donde cuando hay problemas se interviene añadiendo alimentación, etc. Es decir, que quizá tengamos que cambiar nuestra concepción de la distinción natural-artificial. No son dos dominios de objetos disjuntos, aquí las cosas naturales, aquí las artificiales, sino que son dos dinámicas, dos fuerzas, dos causas que intervienen sobre los mismos objetos. De modo que el ave rapaz que aparece aquí, sugiriendo lo natural, probablemente sea muy artificial. A lo mejor es fruto de ingeniería genética, a lo mejor está genéticamente modificada, desde luego ha estado criada selectivamente durante generaciones. Y la estructura de hierro, pues a lo mejor tiene mucho de natural, desde líquenes hasta, en fin, óxidos, etc. Es decir, que en ambos objetos, que parece que uno marca paradigmáticamente lo natural y el otro lo artificial, sin embargo, en ambos intervienen fuerzas de la naturaleza y la actividad inteligente y finalista del ser humano, por lo tanto, lo artificial. Se ha extendido tanto lo artificial que lo vivo también puede ser artificial. En esta distinción que hacíamos en la escuela de lo natural por un lado, lo artificial por el otro, lo vivo caía siempre del lado de lo natural. Bueno, pues los seres vivos actualmente están muy artificializados, son fruto de la naturaleza y del artificio, de ambas cosas. ¿Y esto tiene una importancia ética? Bueno, pues la tiene, porque la artificialidad mide nuestra responsabilidad. Es decir, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad moral? Pues hasta donde llegue nuestra capacidad de actuar sobre los seres, de producir seres artificiales. Lo hagamos o no lo hagamos. Es decir, si decidimos que una determinada zona del planeta es un santuario de la biosfera y ahí decidimos no intervenir, aún así adquirimos una responsabilidad porque podemos intervenir. Sin embargo, si decidimos considerar el planeta Saturno como santuario natural y decidimos no intervenir sobre el planeta Saturno, bueno, ahí no tenemos ninguna responsabilidad porque tampoco podríamos intervenir de ninguna manera. Es decir, la artificialidad, nuestra capacidad de actuación sobre las entidades de nuestro entorno, eso es lo que mide nuestra responsabilidad. Lo que es puramente natural, de eso nosotros somos completamente irresponsables. Es decir, no se nos puede pedir responsabilidad por la erupción de un volcán o por la ocurrencia de un terremoto. O por, qué sé yo, pues una explosión en el Sol. Eso es plenamente natural. Ahora, hasta donde puede llegar nuestra capacidad de actuación, hasta ahí llega nuestra responsabilidad. La ejerzamos o no, la capacidad de actuación. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, yo entiendo que el valor de los seres vivos no depende de que sean más o menos artificiales. Es decir, un ratón genéticamente modificado que se utiliza para experimentar en un laboratorio no tiene menos valor que un ratón que esté menos artificializado. Es decir, la artificialización, nuestra capacidad de actuar sobre los seres vivos, mide nuestra responsabilidad, pero no mide el valor de esos seres vivos. Lo que mide el valor de esos seres vivos es su condición de vivientes. Entiendo que tiene el mismo valor un bosque sobre el cual actúa el ser humano que un bosque sobre el cual, pudiendo actuar, no lo hacemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la inversión entre naturaleza y polis genera la necesidad de hacer ética ambiental, la fusión entre lo natural y lo artificial también. Pasemos ahora a los problemas actuales en ética ambiental. Y aquí quisiera hacer una precisión. Normalmente se cita una especie de letanía, se dice así en la jerga de la literatura de estos temas, una especie de letanía de problemas ambientales. Ya estamos todos acostumbrados a que nos hablen del agujero de la capa de ozono, el cambio climático, la desertización, la contaminación de las aguas, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos son problemas ambientales, pero no son problemas éticos. O dicho de otro modo, no todo en ellos son
cuestiones éticas o dimensiones éticas. Si tomamos el problema de la desertificación, por ejemplo, ahí hay muchos aspectos que son puramente técnicos, aspectos por los cuales habría que preguntar a un ecólogo o a alguien, o a un ingeniero de bosques o a un climatólogo. Pero en todos estos problemas hay también algunas dimensiones que son dimensiones éticas, aspectos éticos de estos problemas. Aspectos éticos de estos problemas. Y en uno solo, en cada uno de estos problemas, puede haber varios aspectos éticos. Y a eso es a lo que me voy a referir. En primer lugar está la cuestión de las relaciones intergeneracionales. Es decir, en cualquiera de estos problemas se da una relación entre generaciones. Nosotros hemos heredado la Tierra en unas ciertas condiciones, todos los aquí presentes, y la vamos a legar, la vamos a traspasar, la vamos a pasar a nuestra descendencia. Por lo tanto, uno de los puentes, uno de los nexos que nos vinculan con nuestros descendientes y con nuestros ancestros es la naturaleza. También la cultura, por supuesto. En un marco como este es fácil decir que hemos heredado de nuestros antepasados pues, unas buenas toneladas de belleza, de sabiduría, de concepciones respecto del sentido de la vida y otras muchas cosas. Y eso mismo tenemos cierta responsabilidad de traspasarlo a aquellos que nos van a suceder o que nos suceden. Algo parecido pasa con los bienes naturales, con la naturaleza en su conjunto. Nosotros la hemos recibido y, bueno, la administramos durante un tiempo más bien corto y se la legamos a nuestros descendientes. En este terreno tenemos, por así decirlo, intuiciones morales muy claras. Yo creo que todos pensamos que las cosas que se nos dan debemos darlas en herencia, más o menos en las mismas condiciones en las que las hemos recibido. Es decir, si a mí me dejan un coche, pues procuro devolverlo tal como estaba, si es posible con el depósito de gasolina lleno y desde luego no con las ruedas pinchadas o qué sé yo qué. Esta es una intuición moral muy clara. Uno recibe algo y lo vuelve a dar. Y bueno, lo mínimo que puede hacer es darlo en las mismas condiciones en las que lo ha recibido. Pensemos esto respecto de la Tierra en su conjunto, de la naturaleza. Bueno, hemos recibido la naturaleza en unas ciertas condiciones y deberíamos legarla a nuestros descendientes más o menos como la hemos recibido y, a ser posible, mejor. Esta intuición moral, sin embargo, para los filósofos, como problema filosófico, implica muchas dificultades. Es decir, así como es claramente una intuición moral firme y yo creo que acertada, es muy difícil dar razón de la misma, porque tendemos a hacerlo en términos de derechos, por ejemplo, derechos de las futuras generaciones. ¿Por qué yo tengo que cuidar la tierra para dejarla a mis descendientes? Porque hay unos derechos de las futuras generaciones. Pero el pensamiento ético-político en términos de derechos nos ayuda muy poco aquí. Y nos ayuda muy poco porque los seres humanos a los cuales les vamos a legar la tierra todavía no existen. Es decir, los seres humanos que van a existir dentro de 200 años actualmente no existen. Y parece que para tener derechos lo primero que debería uno es existir. Es muy raro que atribuyamos derechos a entidades que no existen y que vete a saber si llegan a existir o no. Es decir, si somos suficientemente brutos, podríamos cargarnos la humanidad en 2 generaciones y ya no perjudicaríamos a ninguna generación más. Claro, no estaríamos violando los derechos de nadie. Y sin embargo, esto parece que va contra nuestras intuiciones morales. Yo creo que pensarlo, las relaciones intergeneracionales en términos de derechos no funciona bien. En términos contractuales, que también es una tentación muy presente, decir, bueno, pues vamos a pensar las relaciones con futuras generaciones en términos contractuales, contrato social, del mismo modo que yo establezco con mis coetáneos una especie de contrato social por el cual delego mi capacidad de hacer justicia en terceras, en un juez o lo que sea, y, del mismo modo, pues podemos pensar las relaciones intergeneracionales en términos de contrato, pero
de nuevo, el contrato implica una cierta simetría, un reconocimiento mutuo, una ganancia por una parte y por la otra, etcétera. Respecto de futuras generaciones o incluso respecto de la tierra. A veces se habla de hacer un contrato con la tierra. A mí me parece que el pensamiento contractualista tampoco funciona bien cuando pensamos estos temas ambientales. Porque no hay reciprocidad, no hay reconocimiento mutuo. Yo puedo sacrificarme y pasar más frío para no consumir muchos combustibles fósiles en aras del bien de futuras generaciones, pero de ellas no voy a recibir ningún bien. Y por otra parte, no me puedo sentar en una mesa a firmar un contrato con nadie de las personas que van a asistir dentro de 200 o de 400 años. Y por supuesto tampoco lo puedo hacer con la tierra, es una mera metáfora, es decir, nadie se puede sentar con la naturaleza a firmar un contrato. Entonces, ¿cómo justificar filosóficamente esta intuición moral que todos tenemos de que hay que legar una tierra en buenas condiciones? Bien, no voy a entrar muy a fondo porque desde el punto de vista filosófico es un poco complejo y técnico, pero en mi opinión el autor que más ha avanzado en esta justificación racional de esta intuición moral es Hans Jonas. Hans Jonas, resumiendo mucho, viene a decir que el mundo es más valioso si en el mismo hay seres vivos y más todavía si hay seres humanos. Es más valioso objetivamente, es decir, es mejor, el universo es mejor si alberga vida, es mejor si alberga vida inteligente. Por lo tanto, una vez que reconozco ese valor, contraigo un deber, y el deber es el de proteger ese valor, proteger la continuidad de la vida, proteger la continuidad de la vida humana sobre la Tierra. Bien, ese es el planteamiento de Hans Jonas, con mayores dificultades técnicas, pero esencialmente esto es lo que viene a decir. Una de las dimensiones, por lo tanto, de los problemas éticos, una de las dimensiones éticas de los problemas ambientales es esta dimensión, la dimensión intergeneracional. Otra es la dimensión internacional. Es decir, la naturaleza que compartimos rebasa con mucho las fronteras de los estados nacionales. Los estados-nación son unidades de soberanía demasiado pequeñas en comparación con los problemas ambientales, por lo menos con algunos de ellos. Es decir, si hablamos de la contaminación del río Tormes, pues quizá nos baste con el Ayuntamiento o la Junta de Castilla y León y, en fin, poco más. Pero si estamos hablando de cuestiones como el cambio climático, la lluvia ácida, etcétera, bueno, esto trasciende con mucho las fronteras y va más allá de lo que puede controlar un Estado nacional, lo cual genera problemas de legitimidad. Es decir, hasta qué punto las decisiones que se toman aquí, localmente, y que son legítimas en la medida en que están soportadas, que están apoyadas en digamos, en un cuerpo soberano, en qué medida esas decisiones, si tienen efectos globales, por ejemplo, las decisiones que nosotros tomemos sobre emisiones de CO2 son decisiones que las podemos tomar localmente, pero que van a tener efectos globales. Entonces, ¿en qué medida esas decisiones son legítimas? Bueno, no voy a tratar de resolver este problema aquí, lo único que pretendía es plantearlo. Es un problema muy complejo y casi la verdad es que me da mucho pudor y vergüenza hablar de este problema, digamos, en los mismos lugares que frecuentó Francisco de Vitoria, ¿no? Que es, digamos, el fundador del derecho internacional, del derecho de gentes y que tiene, digamos, frases tan lúcidas como aquella en la que dice que el orbe entero, todos los habitantes del planeta, que en cierto modo, en cierta manera, son una república, constituyen una república, dice Francisco de Vitoria, pueden darse leyes que sean justas. Es decir, yo creo que la única línea razonable de resolución de este problema es ir configurando una unidad de soberanía que sea tan grande como la familia humana en su conjunto. Ir haciendo esto, porque obviamente es un proceso complejo y que probablemente llevará mucho tiempo, etc. Es decir, aquí hay solo dos líneas de solución posibles. Una es tratar de que las decisiones locales solo tengan efectos locales, es decir,
ir cerrándonos progresivamente, o tratar de que las decisiones que tienen efectos globales estén respaldadas por una unidad de soberanía que sea del mismo tamaño que la familia humana. Y yo creo que esta forma de ver las cosas, esta segunda forma de ver las cosas, es mucho más prometedora. Bien, los problemas ambientales superan el marco de la nación-estado, entonces las decisiones locales con efectos globales presentan lo que técnicamente se llama déficit democrático. Los organismos internacionales que podrían solventar esto, Naciones Unidas, incluso la Unión Europea, también presentan este problema del déficit democrático por muchas razones. Yo creo que la forma de enfocar el asunto es distinguir entre competencias y soberanía. Las competencias se pueden localizar en un nivel o en otro. Esto no es muy importante desde el punto de vista filosófico, es una cuestión meramente técnica, pero la soberanía habría que irla desplazando hacia niveles cada vez más amplios, hasta que la unidad de soberanía fuese no el pueblo español, por ejemplo, sino la familia humana. Desde luego, la dirección contraria hacia unidades de soberanía todavía más pequeñas, por ejemplo, la unidad de soberanía, el pueblo catalán es soberano. Bueno, yo desde el punto de vista de los problemas ambientales, esto constituye un enorme retroceso. Es decir, a mí me parece que las unidades actuales de soberanía ya son demasiado pequeñas respecto de los problemas ambientales. Entonces, la soberanía debería fluir hacia unidades mayores, comparables con el tamaño de la familia humana. Para ilustrar esta idea, me permito citar unos versos de una poeta polaca que recibió el Premio Nobel en 1996, y a partir de ahí se tradujeron buena parte de sus poemas, en los que relata literariamente esta idea que yo de un modo mucho más torpe he tratado de pergeñar. Dice, qué permeables son las fronteras de los estados humanos. Cuántas nubes sobrevuelan impunes, cuánta arena del desierto se trasiega de un país a otro. Es decir, las fronteras humanas no detienen la naturaleza. La arena del desierto pasa de un lado a otro, las nubes también, etc. El punible derrame de nubes, dice, bueno, refiriéndose también a la contaminación. Cuánta piedra montañosa rueda hacia dominios ajenos con desafiantes brincos. Es necesario enumerar aquí cada pájaro que vuela o se posa en una barrera abandonada, aun siendo un gorrión, ya tiene cola forastera. Imaginad el pájaro posado sobre la barrera que hace de aduana. El pico lo tiene un país, la cola la tiene en otro. Y además no para de moverse. Bueno, las hormigas que pasan de un lado al otro, de un pie a otro del vigilante de la aduana, etc. Y voy a los últimos versos del poema donde dice, solo lo humano sabe cómo ser de veras ajeno. Lo demás son bosques mixtos, trabajo de topos y viento. Bueno, esta es la versión, digamos, literaria de esta idea que estaba tratando de comunicar. De una forma mucho más, digámoslo así, aburrida, pero quizá más clara, podríamos configurar la idea de déficit democrático en estos términos. Se produce déficit democrático en la medida en que los que deciden no coinciden con los que resultan afectados por una decisión. Entonces, se puede producir por muchas razones déficit democrático. En cuestión de decisiones ambientales, pongo aquí dos ejemplos, pero se podrían poner otros muchos. Esta idea de déficit democrático, por ejemplo, está muy bien teorizada en un filósofo que se llama Habermas. Las emisiones de azufre y nitrógeno las puede decidir el gobierno alemán, las que se producen en Alemania, pero eso puede producir lluvia ácida en cualquier otro sitio. Aquí los decisores y los afectados solo se solapan, pero no coinciden exactamente. Y esa falta de coincidencia entre los decisores y los afectados mide el déficit democrático. O, por ejemplo, si el gobierno brasileño decidiese hacer un referéndum para talar toda la selva amazónica, el Producto Interior Bruto del Brasil subiría mucho, los brasileños serían muy ricos durante unos años, pero resultaríamos afectados todos, también ellos. Aquí el déficit democrático es la zona de diferencia entre los posibles votantes y los posibles afectados. ¿Cómo conseguir que se reduzca el déficit democrático en las decisiones ambientales? Pues de modo que haciendo que los efectos sean más locales o haciendo que
los posibles decisores sean más globales. Bien. La tercera dimensión ética de los problemas ambientales es la dimensión interespecífica, la que supera las relaciones del ser humano con el ser humano, la que afecta a otras especies. Y aquí podríamos incluso hablar de los problemas éticos de nuestras relaciones con otras especies, por ejemplo, con los animales. No voy a entrar tampoco a fondo en la cuestión, solo quisiera plantear el siguiente problema. Actualmente hay una forma de afrontar estas cuestiones, la relación del ser humano con otros seres vivos, especialmente con los animales, que se llama antiespecismo. Es decir, primero se construye la idea de especismo. El especismo sería una forma de discriminación injusta, como el racismo, como otras muchas. Bien, es decir, no deberíamos discriminar a ningún individuo en función de la especie a la que pertenece. Si aceptamos esto, entonces moralmente uno se ve obligado a ser antiespecista, del mismo modo que todos deberíamos ser pues, antirracistas o antisexistas o lo que sea, ¿no? Bien, digamos, la única posición moralmente aceptable es el antiespecismo, pero el antiespecismo conduce a una especie valga la redundancia, de callejón sin salida, de dilema con dos brazos y ambos bastante incómodos, yo diría que intransitables. El primero es, si uno no distingue, no discrimina en función de la especie, puede hacer dos cosas, o bien no discriminar en absoluto, con lo cual deberíamos tratar a todos los seres vivos por igual, y esto desde el punto de vista práctico es inviable, es decir, sencillamente no se puede hacer. Tenemos que alimentarnos de unos y no de otros, bueno, en fin. O bien no discriminamos en absoluto, lo cual es inviable desde el punto de vista práctico, o bien sí discriminamos, pero lo hacemos en función de un criterio que no sea la especie. Y si el criterio que utilizamos no es la especie, ¿cuál es? Pues puede ser otro cualquiera, pero con cualquier otro criterio rompemos la igualdad, la igual dignidad que tenemos todos los seres humanos. Es decir, si para mí el criterio de discriminación es, por ejemplo, la inteligencia, entonces tengo que aplicarlo también a los seres humanos para no ser especista. Y diría, hay seres humanos que valen más que otros. Los que son más inteligentes valen más que los lo son menos. Las relaciones sociales, por ejemplo, vale más un ser del cual dependen otros, del cual dependen más. La madre que tiene mucha familia a su cargo, etc. Bien, pero volvemos a la misma. Si lo aplicamos a los seres humanos, entonces resulta que hay seres humanos que valen más que otros. Y con cualquier otro criterio que utilicemos, introducimos un sesgo de desigualdad entre los humanos, que también nos parece inaceptable desde el punto de vista moral. De hecho, uno de los máximos defensores del antiespecismo es un filósofo moral que se llama Peter Singer. Y Peter Singer acaba diciendo que efectivamente hay humanos que valen más que otros. Dice que no es tan grave el asesinato, por ejemplo, de un bebé pequeño como el asesinato de un adulto. Entonces establece una diferencia de valor dentro de los humanos. No nos gustaría, a mí por lo menos me parece inaceptable esta posición. Entonces, si uno acepta la caracterización del especismo, tiene que aceptar el antiespecismo como única opción moral razonable. O bien no discriminamos en absoluto, lo cual no es viable en la práctica, o bien discriminamos y entonces hacemos una gradación de valor dentro de los humanos. Parece que nos hemos metido en un callejón sin salida. Y este es uno de los problemas más graves de la ética ambiental contemporánea. Y yo no tengo la solución. Lo único que se me ocurre es decir, si es un callejón sin salida, no nos metamos. Es decir, no utilicemos el concepto de especie en contextos de discusión moral y política, etc. El concepto de especie, bueno, en biología ya es suficientemente complicado, pero cuando lo trasladamos a la filosofía y a la ética nos mete, digamos, en un problema auténticamente complejo y yo diría que sin solución. Entonces, mi impresión es que en este tipo de contextos no habría que utilizar el concepto de especie. Bien, estos son los problemas que tenemos sobre la mesa.
Podría especificar más, pero bueno, grosso modo estos son los problemas que tenemos sobre la mesa. ¿Cuáles son las líneas de pensamiento a través de las cuales los filósofos pretenden afrontar estos problemas? Bien, para no hacer un listado sin más, sino para tratar de dar un poco de orden a mi exposición, yo voy a colocar esas líneas de pensamiento a lo largo de un eje, desde las más antropocéntricas o antropocentristas hasta las menos antropocéntricas o antropocentristas. Es decir, las líneas de pensamiento en ética ambiental podríamos clasificarlas así, a lo largo de un eje. Hay quien cree que el ser humano es lo único importante y que el resto de los seres no tienen relevancia moral, y en el otro extremo tendríamos aquellos que piensan que el ser humano no tiene especial relevancia moral, es uno más. Y bueno, de hecho, hay muchos seres humanos sobre el planeta y sin embargo hay otras especies, otros animales, otras plantas en riesgo de extinción, entonces en ese sentido incluso valdrían más. Entonces, coloquemos las líneas de pensamiento en ética ambiental a lo largo de este eje, desde las más antropocentristas hasta las menos antropocentristas, incluso descaradamente anti-antropocentristas. Empecemos por las más antropocentristas. ¿Qué diría alguien que piensa en estos términos sobre las cuestiones ambientales? Bueno, pues que la naturaleza solo tiene valor en función del ser humano, como instrumento, como herramienta para el ser humano. Y que el ser humano tiene un derecho absoluto sobre la naturaleza, la puede utilizar como quiera, incluso sobre los seres vivos. Y que si eso genera problemas, si por ejemplo la aplicación de nuestras tecnologías genera contaminación o genera problemas, un mayor desarrollo tecnológico solventará esos problemas. Es decir, es típico de esta visión antropocentrista el optimismo tecnológico. Si nuestra tecnología genera problemas, por ejemplo, de contaminación, más tecnología solventará esos problemas. Esta es una forma de pensamiento que se encuentra muy poco en la academia. Es decir, yo no me encuentro colegas que defiendan esta posición, sin embargo, es muy popular. Y, entre otras cosas, yo creo que hay que atribuirlo a, en fin, pues a una cierta, no sé cómo decirlo, hipocresía, quizá, dentro del mundo académico. A mí me parece que merece la pena pensar seriamente, dado que es tan popular esta forma de ver las cosas, pensar seriamente desde el punto de vista filosófico si esto tiene alguna razón detrás, algún apoyo, algún argumento que lo pueda justificar. Seguimos avanzando, empezamos a avanzar en esta línea hacia el polo contrario, hacia el antiantropocentrismo. En la siguiente posición yo colocaría, digamos, el humanismo, las formas de pensamiento ambiental humanistas. Hay quien distingue entre antropocentrismo fuerte y antropocentrismo débil. Entonces, a lo que yo llamo humanismo le llamarían antropocentrismo débil. Pero a mí me parece que hay suficiente diferencia entre estas dos posiciones como para darles un nombre distinto. Entonces, hablo por un lado de antropocentrismo y por otro lado de humanismo. ¿Qué diría un humanista o alguien con esta concepción humanista en este terreno? Bueno, pues que los vivientes sí tienen valor, que tienen valor propio, que tienen valor intrínseco, además del valor de uso o del valor instrumental que puedan tener para nosotros. Al margen de eso, tienen un valor propio. Ahora bien, ese valor es gradual. Hay seres vivos, naturales, seres naturales no vivos y seres vivos, naturales, que tienen más valor que otros. Y en esta escala de valor, el ser humano tendría un valor máximo. Por eso podemos llamar a esta posición humanista. El ser humano, por lo tanto, puede servirse de la naturaleza, pero no a capricho. Es decir, tiene que ser un buen gestor, un buen administrador de un bien que se pone en sus manos. Lo puede utilizar en su provecho. Podemos utilizar a los seres naturales y en especial a los seres vivos, pero no a capricho. Es decir, sino siempre bajo la idea de cuidado. Incluso se discute actualmente si el famoso dominad la tierra que aparece en las Escrituras, ese verbo se ha debido traducir por dominad o por cuidad.
A lo mejor es una mejor traducción, cuidad la tierra. Es decir, Dios pone bajo el control, bajo el dominio del ser humano la naturaleza, pero no bajo un dominio caprichoso del ser humano, sino que la pone bajo su cuidado, la pone a su cuidado. Y cuidar algo pues significa emplearlo, gestionarlo, etcétera, pero no de un modo caprichoso, sino considerando el valor que tiene. Hasta tal punto el valor del ser humano es superior en esta escala de valor que ya no hablaríamos de valor sino de dignidad. Es decir, el resto de los seres vivos de los seres naturales y en especial de los seres vivos tienen valor de modo gradual, unos más que otros, pero el ser humano tiene una especie de valor incomparable, no negociable, no intercambiable, que podemos denominar dignidad. ¿Qué autores o qué formas de pensamiento podríamos colocar bajo este rótulo de humanismo? Pues la ética de la responsabilidad de Hans Jonas, yo la colocaría aquí. Una ética ambiental de inspiración cristiana me parece que encajaría también bastante bien aquí. La ética ambiental aristotélica también podría encajar dentro de este rótulo. Y hago un paréntesis, dado el marco en el que estamos, dado el contexto en el que estamos, desde el punto de vista, digamos, del cristianismo, a mí me parece, no voy a entrar en el comentario de la encíclica ni nada por el estilo, la encíclica Laudato Si, que me parece muy valiosa en muchos aspectos, pero yo creo que habría que evitar ciertos, ¿cómo decirlo?, ciertos riesgos cuando se tratan estas cuestiones. Y uno de ellos es el pensar que la naturaleza, y en especial la naturaleza viva, puede ser reducida a sus componentes materiales, digamos una especie de concepción materialista de la naturaleza y mecanicista de la naturaleza que la vacía completamente de valor propio, de valor intrínseco. Pero también me parece que es un error aceptar demasiado pronto concepciones panteístas, es decir, el pensar que la naturaleza en su conjunto es directamente divina, etc. Yo creo que en el cristianismo hay una separación clara entre Dios y la naturaleza es creada por Dios y Dios es algo distinto de la naturaleza, no hay una identificación. Y a mí me parece que muchas de las filosofías, de las concepciones filosóficas actuales en ética ambiental se deslizan casi inexorablemente hacia posiciones panteístas. Es decir, si hay que hacer una ética ambiental inspirada o compatible con el cristianismo, a mí me parece que debería ser de corte humanista, es decir, debería reconocer el valor intrínseco de las criaturas naturales, debería reconocer que ese valor es gradual y que en la cima de esa escala de valores está el ser humano. Y que el ser humano tiene no solo valor, sino dignidad, hay que considerarlo como persona y, digamos, hay que proteger la libertad del mismo. Bien, hasta aquí el humanismo. Dando un paso más, yo creo que con 5 minutos, ¿puede ser? Tendríamos las corrientes sociocentristas en ética ambiental, que básicamente son la ecología social y el ecofeminismo, que vendrían a decir los problemas ecológicos en realidad son problemas sociales. Es decir, la mujer y la naturaleza han sido dominadas y explotadas debido a una misma ideología y la liberación de ambas será conjunta. Y la ecología social, que viene a decir los problemas ecológicos en realidad son problemas de distribución de la riqueza. Gente pobre que tiene que esquilmar la naturaleza y, por otro lado, sociedades consumistas que la deterioran por exceso de consumo. De modo que no solventaremos los problemas ecológicos si no solventamos estos problemas de carácter social. Bien. Y, por último, en el otro extremo tendríamos las líneas antiantropocentristas, las que piensan que el ser humano es un habitante más de la biosfera que no tiene especial valor o incluso que puede tener menos valor que otros. Y dentro de estas líneas antiantropocentristas hay que distinguir varias. En primer lugar, el biocentrismo, que vendría a decir una entidad es importante desde el punto de vista moral en la medida en que esté viva, en que sea un ser vivo. Y tan vivo es un ser humano como un cocodrilo. Es decir, lo que gradúa el valor de las cosas no es su pertenencia a una especie u a otra, sino que es su condición de viviente.
El biocentrismo, por supuesto, excluye de la relevancia moral a todos los seres no vivos, el agua, el aire, en fin, incluso, bueno, sería dudoso que incluyese a los ecosistemas, más bien los excluye. Son los seres vivos individuales los que tienen valor, pero todos el mismo valor, puesto que todos ellos están vivos. Si hay conflictos de valores, si hay conflictos entre ellos, se resuelven por la importancia del interés que está en conflicto, no por la importancia de los individuos que entran en conflicto. Por poner un ejemplo muy trivial, si yo quiero hacerme un bolso de piel de cocodrilo, para mí el interés es tener un bolso y para el cocodrilo es conservar su piel y seguir vivo. Por lo tanto, es más importante el interés del cocodrilo que mi interés. No es que yo sea más importante que él o que él sea más importante que yo, sino que aquí lo que se compara es el tipo de interés que está en juego. Porque la importancia es la misma, dado que ambos somos seres vivos. Lo que confiere importancia aquí a una entidad es que esté o no viva. Dentro del biocentrismo a veces se distingue el biocentrismo completo, que es este que he estado presentando, y el biocentrismo parcial o sensocentrismo. Los sensocentristas vendrían a decir, es importante desde el punto de vista moral aquel ser que tenga capacidad de sentir y especialmente que tenga capacidad de sufrir, porque el mal es el sufrimiento. Entonces, la única forma de reducir el mal sobre la tierra es reduciendo el sufrimiento. ¿Pero el sufrimiento de quién? El sufrimiento de todo aquel ser que sea capaz de sufrir. ¿Y son capaces de sufrir? Bueno, no lo sabemos exactamente, pero quizá todos los animales, o por lo menos los vertebrados, o por lo menos los mamíferos. ¿De acuerdo? Entonces, para un biocentrista estricto, completo, lo importante es la condición de viviente. Para un biocentrista parcial o sensocentrista, lo importante es la condición de sintiente, la capacidad de sufrimiento. Y en eso los humanos estamos igualados con otros muchos seres vivos. Después está el ecocentrismo, que va un paso más allá y dice, es importante desde el punto de vista moral no solo los seres vivos individuales, no solo los sintientes individuales, sino también los ecosistemas, el conjunto de los ecosistemas. Una versión del ecocentrismo, una versión, digamos, extrema del ecocentrismo es la ética de la tierra. Y aquí el autor de referencia es Aldo Leopold. Aldo Leopold dice, es justo, una definición de lo que es bueno y de lo que es malo, es justo cuanto tiende a preservar la integridad y estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Y uno podría preguntarse, ¿y si para preservar la estabilidad, integridad y estabilidad de la comunidad biótica tengo que perjudicar a un grupo importante de seres humanos o a algunos individuos? Bueno, eso es justo. Es decir, es justo lo que tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Eso es lo que me indica lo que es bueno y lo que es malo. Y por último, la ecología profunda. La ecología profunda es una forma de pensamiento conforme a la cual no resolveremos los problemas ambientales mediante soluciones superficiales, de gestión. Bueno, vamos a gestionar mejor los bosques, o vamos a reciclar, o vamos a poner en marcha un sistema de reciclaje mejor. Tal. No se trata de eso. Se trata de producir un cambio profundo, y profundo aquí quiere decir incluso metafísico, es decir, tenemos que concebir la realidad de otro modo, de un modo no dualista, sin separación objeto-sujeto. Tenemos que concebirnos como integrantes y partes de un todo. Bien, tampoco puedo entrar a fondo en la cuestión, pero lo que vienen a decir estos autores, especialmente Arne Naes, que es un noruego, digamos el fundador de la ecología profunda, es que los problemas ecológicos no son problemas que se puedan solventar con parches de carácter técnico, sino que hay que reformar toda nuestra forma de pensar. Bueno, pues este es digamos, el recorrido, un tanto apresurado, ya me perdonaréis, por las líneas de pensamiento actuales en ética ambiental.